Muy buenos días, iglesia. ¿Cuántos están alegres que comenzó Navidad? Vamos a dar un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, el honor y la honra por siempre. Celebramos Navidad y a mí me encanta que sea el último mes del año donde se celebra el nacimiento de Jesús. Porque creo que terminamos el año con la expectativa alta. Cuando celebramos en el último mes del año el nacimiento de Jesús, estamos recordando el amor de Dios, estamos recordando la libertad que tenemos en Cristo. Y comenzamos el miércoles un tema acerca de la libertad. El miércoles les hablé acerca de romper las maldiciones generacionales. Y hoy voy a seguir con el tema de libertad y con el solo título ya de una vez va la definición de libertad. La libertad es el poder de elegir correctamente. La libertad es la capacidad que nos da Dios para elegir lo bueno, para elegir la bendición, para elegir lo correcto. Y uno de los grandes dones que nos ha dado el Señor es que nos ha otorgado el libre albedrío, la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Y este concepto de libre albedrío es esencial porque nos hace responsable de todas nuestras acciones y decisiones. Dios quiere que nosotros tomemos las mejores decisiones. Y por eso en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, del 19 al 20, dice la palabra del Señor: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Pero aquí vemos el deseo de Dios. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y aférrate a Él, porque de Él depende tu vida y por Él vivirás mucho tiempo en la tierra que juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Necesitamos entender que Dios creó todos los seres, Dios creó el cielo y la tierra, pero a nosotros nos dio la capacidad de razonar, de elegir y de decidir, porque cuando hizo los seres humanos, dice Génesis 1, 26 al 27, que entonces dijo Dios: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. El libre albedrío entonces nos distingue como seres creados, porque nos da la capacidad de poder tener una relación personal y voluntaria con Dios. No somos robots programados para seguir órdenes sin cuestionar, sino que el libre albedrío nos da la posibilidad de escoger lo bueno, de escoger lo correcto y de tomar decisiones sabias. Cuando vemos el libre albedrío, yo quiero que entendamos tres conceptos en el libro de Génesis. Cuando Dios creó todo, creó el jardín del Edén, puso allí a Adán y Eva, Él les dio la libertad para que ellos puedan hacer, para que ellos puedan reinar, para que ellos puedan disfrutar de la creación. Y dice Génesis 2, 16 al 17, pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente. ¿Cómo pueden comer? Libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Y nótese que la libertad está en que Dios le dio la opción, Dios le dio la capacidad de decidir y la libertad para hacerlo. El ser humano podía comer de todos los árboles, pero le advirtió que si comía de uno que estaba en el centro,
el árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente moriría. Y Dios nos permite a nosotros tomar las decisiones y también asumir las consecuencias de esas decisiones. Esta muestra es la muestra clara y evidente de que Dios nos da el libre albedrío. Entonces, si definimos el libre albedrío, es la libertad que Dios nos ha dado para tomar las decisiones buenas, las decisiones morales, para poder elegir entre el bien y el mal y ser responsables y asumir las consecuencias. Dios no nos forza a amarlo o a seguirlo. Él desea que lo hagamos por nuestra propia voluntad. Hago una pregunta: ¿quién vino aquí obligado? El que levante la mano me dice, hablamos al final. Uno viene voluntariamente, uno se acerca a Dios voluntariamente. Y por eso en Deuteronomio 30, el versículo 19, pone el Señor al cielo como testigo, a la tierra como testigos, de que nos ha dado elegir entre dos caminos: la vida o la muerte, la bendición o la maldición, lo bueno o lo malo. Pero el deseo de Él es que elijamos lo bueno, que tomemos decisiones sabias e inteligentes, porque si tomamos decisiones a lo malo, las consecuencias son funestas y graves. Y con esto necesitamos entenderlo, el primer concepto: la libertad y el amor dependen del libre albedrío, porque sin libre albedrío no hay amor verdadero. No es que tú me tienes que amar o yo estoy obligado a amar porque no tengo otra opción. La libertad es poder nosotros decidir amar. El libre albedrío está intrínsecamente ligado al amor, porque si no tuviéramos libertad para elegir, no pudiéramos amar verdaderamente. Dios nos da el poder de decidir, porque el amor no puede ser forzado, debe ser una elección libre y voluntaria. Por eso, después del versículo 19 de Deuteronomio, el 20 dice, Deuteronomio 30, ama al Señor tu Dios. ¿Y cómo uno ama al Señor? Voluntariamente. Tú decides amar al Señor. No es una obligación, no es que no tengas una opción, tú puedes decidir amarlo. Pero si decides amar al Señor tu Dios, obedecerlo y aferrarte a Él, dice el versículo de Deuteronomio 30, 20, dice, porque de Él depende tu vida, y por Él vivirás mucho tiempo en la tierra que juró dar a tus antepasados, a Abraham, Isaac y Jacob. Y estas fueron las primeras enseñanzas que Dios le dio al pueblo de Israel en el libro de Génesis. Pero el problema está cuando nosotros usamos la libertad para desobedecer, para llevarle la contraria a Dios. Cuando nosotros usamos ese libre albedrío para hacer todo lo contrario que Dios dice que no hagamos, cometemos un grave error. Y viene el tema del pecado. Cuando vemos la palabra pecado en su original, en su idioma original, se dice que es hamartía, que significa erró, falló. Hamartía es un término que es de los arqueros, de los que practican tiro al blanco. Cuando el arquero lanzaba la flecha y la flecha no pegaba en el blanco, decían hamartía, erró. Y eso es lo que después se conoce como pecado. Cuando nosotros usamos la libertad que tenemos para desobedecer, para no ser certeros, para tomar decisiones incorrectas, cometemos pecado. Por eso vemos que en Génesis capítulo 3 aparece Satanás usando la serpiente antigua, que luego vemos que es prototipo de Satanás. Habló con la mujer y empezó a argumentarle a la mujer que le llevara la contraria a Dios. Comenzó haciendo una pregunta: ¿con que Dios les ha prohibido? ¿Les ha cancelado la libertad de comer de todos los árboles? Esa fue la pregunta mentirosa. Y la mujer dijo: no, podemos comer libremente de cualquier árbol, pero nos dijo que no comiéramos de uno. Y entonces ella dice: ¿sabe Dios que en el momento que ustedes coman ese árbol serán como Él?
Y le metió la codicia, le sembró la maldad, le sembró el querer ser igual a Dios. Y entonces dice Génesis 3, versículo 6, que la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso, que su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Dios le había dado la sabiduría ya al ser humano. Dios le había dicho, no comas, porque si comes, morirás. Ya Dios le había dado la instrucción, la sabiduría, le había dado el concepto de cuidado. Pero Satanás dice, no, yo te voy a ofrecer otra sabiduría, cómela. Y esa sabiduría es la sabiduría de este mundo. Así que tomó del fruto y comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Y aquí empezó a entrar la otra sabiduría, que no es ninguna sabiduría, es necedad. La sabiduría de este mundo, al llevarle la contraria a Dios, al ser rebelde a Dios, al obstinarse al plan de Dios, es necedad. ¿Qué pasó? El árbol de la ciencia del bien y del mal le dio un racionamiento mundano, por decirlo así. Y por eso es que este mundo a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Ese árbol no era que daba el conocimiento verdadero para el bien y el mal, daba el conocimiento torcido para torcer lo que era bueno y mostrar lo malo, y lo malo mostrar lo bueno, como este mundo está. Nuestra naturaleza corrupta y pecaminosa evalúa las cosas al revés. Lo que Dios dice bueno, el mundo dice que es malo. Y lo que Dios dice que es malo, el mundo dice que es bueno. Todo lo contrario. No es un árbol que traía sabiduría, era un árbol que traía confusión. Pero por eso, ahora que estamos iniciando este mes de diciembre, celebramos que Dios trajo con Cristo la libertad. Dice Juan 8:36, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Y qué bueno que nosotros celebremos la Navidad entendiendo que el nacimiento de Cristo vino a traernos libertad. ¿Libertad para qué? Para tomar las mejores decisiones, para escoger lo bueno, lo acertado, lo correcto y lo beneficioso, la vida y no la muerte, la bendición y no la maldición, lo bueno y no lo malo. Pero muchos se preguntan, ¿y entonces por qué Dios puso ese árbol de la ciencia del bien y del mal en el centro allí del jardín del Edén? No fue para que el hombre pecara, no fue para que el hombre se equivocara, no fue para que el hombre cometiera lo malo, como algunos piensan. Él les advirtió, no lo hagan, no lo coman, usen la libertad para lo bueno. Pero la obstinada manera de pensar de los seres humanos lo llevó a que fuera tentado. La mujer fue tentada por ese argumento falso y mentiroso de Satanás. Y es allí donde este mundo está constantemente tentándonos, ofreciéndonos atajos, otros caminos, ofreciendo otras líneas, aparte de Dios, para alcanzar la nada, para alcanzar el fracaso. Y es allí donde nosotros necesitamos ver que las tentaciones o las pruebas de la vida nos moldean para que usemos correctamente el libre albedrío. Estamos en un mundo donde hay trampas, donde hay engaños, donde hay malos caminos. Por lo menos hay un camino de bendición y hay un camino de maldición. Por lo menos hay un camino de vida y hay un camino de muerte. Por lo menos hay un camino de bien y un camino de mal. La libertad que Dios quiere que nosotros la usemos, ¿para qué? Para escoger lo bueno, la bendición y la vida. Pero en este mundo hay unas propuestas que nos quieren llevar por el camino de la maldición, por el camino del mal, por el camino de la muerte. Entonces nosotros necesitamos constantemente entender que para poder diferenciar cuál es el camino correcto, no podemos depender solamente de nuestra naturaleza, de la naturaleza de Adán y Eva, que comieron el árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal. Porque si usamos solamente nuestra idea, nuestro razonamiento, nuestra sola conciencia, vamos a confundirnos, porque llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y por eso necesitamos nosotros depender de Dios, escuchar su palabra,
pedir la guía del Espíritu Santo, orar para no equivocarnos, para apuntar y ser acertados. Por eso el Señor Jesús, en la oración del Padre Nuestro, que vemos en el Evangelio de Mateo capítulo 6, es una oración diaria. ¿Por qué diaria? Porque dijo: el pan de cada día, dame hoy. ¿Cuántos comen diariamente? Por lo general una comida, cuando están a dieta. Porque uno realmente diario come una vez. Entonces, si uno le pide en esa oración el pan de diario, dame hoy, quiere decir que una oración diaria. Y en esa oración diaria, ¿qué hay? Dice: no me dejes caer en la tentación y líbrame del mal o del maligno. Versículo 16. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. O sea, está mostrando una realidad el Señor diaria. En el transcurso del día a día tomamos decisiones. Si nos dejamos guiar solamente por el árbol de la ciencia del bien y del mal, vamos a caer. Por eso oramos a Dios para que nos ilumine, para que su Espíritu Santo nos hable, para que su palabra nos guíe, para que nuestras decisiones sean para la libertad y para mantenernos en libertad, para caminar en la bendición y no en la maldición, para caminar en la vida y no en la muerte. Así que esta oración que nos enseñó el Señor Jesús, y que muchos de nosotros lo aprendimos o en la casa o en el colegio, es una oración que nos muestra que somos responsables de nuestras decisiones, y por eso necesitamos pedirle a Dios ayuda para elegir correctamente, para que no nos permita tomar decisiones como este mundo las toma, a lo Adán y Eva, sino necesitamos tomar las decisiones como nuevas criaturas en Cristo, dirigidos por su palabra y dirigidos por el poder de su Espíritu Santo. El problema es que las tentaciones nos ponen a prueba a diario y pueden llevarnos a la caída, pueden llevarnos al error si no estamos preparados. Por eso la solución Dios nos la dio, la herramienta, la llave Dios nos dio, y es estar orando, estar pidiéndole a Dios sabiduría. Si alguno está a falta de sabiduría, dice Santiago, pídasela a Dios y se la dará abundante y generosamente. Así que nosotros necesitamos dejar de depender en nuestra naturaleza del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque en verdad este mundo no entiende eso. Este mundo está enredado y necesitamos depender más de Dios. Por eso nuestro Señor Jesús también nos enseña en Mateo 26, 41, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo o la carne es débil. Nuestra naturaleza carnal, que ya comió el árbol de la ciencia del bien y del mal, es débil, no es sabia, no es sabio nuestra sola carne. Necesitamos de la sabiduría de Dios. Entonces, el tercer concepto que nos enseña el libro de Génesis también tiene que ver con la desobediencia. El uso incorrecto de la libertad, gracias. El uso incorrecto de la libertad hacia la desobediencia, ¿a dónde nos conduce? A la esclavitud. El libre albedrío fue diseñado para escoger bien, para libertad, para mantenernos en libertad. Pero cuando nosotros usamos esa libertad para la desobediencia, para la necedad, para la terquedad, ¿a dónde vamos? A la esclavitud. Romanos 6, 16, la carta de Romanos, dice: ¿no se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? ¿A quién vas a obedecer? ¿A Dios o al diablo? ¿A la vida o a la muerte? ¿A la bendición o a la maldición? Dice, uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Cuando Adán y Eva decidieron desobedecer, se esclavizaron a Satanás. Su libertad fue corrompida
Y el resultado fue la separación de Dios y consecuencias que trajeron maldición para su propia vida, para la tierra y para sus generaciones. El problema es que la desobediencia nos lleva a una vida de esclavitud, nos lleva a alejarnos de Dios. Por eso Romanos 6:16 dice que el pecado lleva a la muerte, pero la obediencia lleva a la justicia. Y la solución está en Cristo. Juan 8:36. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Y con esto quiero que reflexionemos en esos hábitos, en esas actitudes que nos llevan a la esclavitud. Ya sabemos que la desobediencia nos lleva a la esclavitud, pero quiero hablar de 7 esclavitudes de las cuales Dios nos quiere liberar. La primera esclavitud es la esclavitud del pecado. Cuando Adán y Eva, en el capítulo 3 de Génesis, comieron del fruto, dice versículo 7, sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Y dice el versículo 8, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor entre los árboles. Dios se dio cuenta que habían desobedecido, que habían pecado. Y entonces cuando le pregunta al hombre, ¿comiste del árbol? La respuesta está en el versículo 12. El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo comí. El resultado del pecado trajo vergüenza, llevó a que los seres humanos se escondieran de Dios y empezó a poner rivalidad entre hombres y mujeres. Mire lo que empezó a hacer el pecado de una vez. Hace que la gente se aleje de Dios, le dé vergüenza, se esconda y hace que empieza la rivalidad, esa mujer que tú me diste. Y es allí donde nosotros necesitamos entender que el pecado es el mayor esclavizador del alma. Desde la caída de Adán y Eva, todos hemos estado bajo la influencia del pecado, pero Cristo nos ofrece la libertad si hoy lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Romanos 6:23 dice, pues la paga o el resultado que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios nos da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces el problema es que el pecado nos separa de Dios y nos esclaviza, pero la solución está en Cristo. En primera de Juan 1:9 dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La solución del pecado está en Cristo. Dios nos dio la solución, es Jesús, pero nos corresponde recibirlo, aceptarlo, confesar nuestro pecado. Es allí donde tenemos que asumir la responsabilidad de nuestros actos. La segunda esclavitud, el segundo hábito que ha esclavizado a la humanidad y que necesitamos liberarnos, es la esclavitud del control y la manipulación. Después de que Adán y Eva cometieron este pecado, empezó allí una lucha entre el hombre y la mujer. Dice el versículo 16 de Génesis 3, Dios le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Pero mire lo que empieza a suceder, y desearás controlar a tu marido. ¿Cuántas mujeres aquí desean controlar a su marido? Levanta la mano. Ay. Dice, pero él gobernará sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? Ajá. Eso no es una promesa, ¿saben? Esto es una maldición. Realmente esto es una maldición. Dios no desea que hayan relaciones donde la mujer gobierne, domine, controle, ni el hombre gobierne, domine y controle. La manipulación y el control no son de Dios. La manipulación y el control no son de Dios. Eso es del mundo.
Entonces, si usted cree que yo voy a controlarlo, yo voy a dominarlo, o el hombre dice, yo no, yo voy a controlarla, eso es la pelea, consecuencia, resultado del pecado. Dios no quiere que nosotros tengamos relaciones de control, de posesión ni de dominio. Dios nos llama a relaciones de libertad, porque el amor es libre. ¿Usted ha oído ese refrán que dice, si lo amas, déjalo ir, y si vuelve, realmente era tuyo? La libertad es eso. Dios no obliga a nadie. Dios nos ama. Él desea que todos se salven, pero Él nos da libertad. Si tú decides volver a Dios a través de Cristo, vas al reino de los cielos. Pero si tú no decides acercarte a Dios, vas para donde quisiste, para el infierno. No es que Dios te mande allá, tú escogiste. Él te está llamando. Él nos está llamando. Él quiere que todos se salven. Él nos envió a Jesús y su evangelio y ha dejado la iglesia como comisión para decirle al mundo, Dios quiere salvarte, Dios quiere perdonarte, Dios quiere que te puedas acercar. El camino es Jesús, pero decide caminar, decide entrar. Es libremente, no es obligado, no es bajo amenaza, coerción, manipulación, no es así. Entonces, nosotros necesitamos entender que la consecuencia del pecado es la dominación, la manipulación y el control. Ese espíritu hay que echarlo fuera. Es más, dentro de la iglesia se han metido dos espíritus que se hablan en el Apocalipsis. El espíritu de Balaam, que era manipulador, dominante, falso profeta, y el espíritu de Jezabel, igual, dominante, controlador y falsa profetisa. Ambos son espíritus diabólicos, no son de Dios. ¿Cuál es la propuesta que hace Dios con respecto a las parejas? Gálatas 5:13 dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, lo dice Gálatas, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. La respuesta a las relaciones sociales, a las relaciones de pareja, no es por control y manipulación, es por servicio, por amor. Sírvanse. Esas son las parejas con propósitos. Estamos llamados a servirnos unos a otros por amor, no a controlarnos mutuamente. El problema es que el deseo de controlar a otros rompe las relaciones y genera conflicto, porque nadie quiere sentirse esclavo, ni dominado, ni derrotado por el otro. La solución es práctica, hay que aplicarla: el servicio mutuo y la humildad. El tercer hábito que genera esclavitud y que hay que liberarlos es la esclavitud del odio hacia el trabajo. Después de la caída, después de este pecado de Adán y Eva, la consecuencia fue que el trabajo se convirtió en algo más difícil, en algo más tedioso. Vemos en Génesis 3, 17 al 19, que Dios le dice al hombre: la tierra es maldita por tu culpa. El pecado maldijo la tierra. Dice: toda la vida lucharás para poder vivir de ella, de la tierra. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos con el sudor de tu frente. Obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. La realidad es que antes era mucho más fácil la producción. Antes la tierra producía con mucha más libertad, con mucha más prosperidad. La consecuencia del pecado fue que trajo pobreza, redujo la productividad. Pero eso no es razón para uno decir el trabajo es una maldición. No, el trabajo es una bendición, sino que ahora toca trabajar el doble o el triple. Toca esforzarse, porque dice que de la tierra recibiremos el alimento, vendrá la bendición. Y hay que ser libres de este pensamiento mezquino y esta mente de pobreza que dice que el trabajo es una maldición. Eso no es cierto. El trabajo es una bendición. Jesús dijo en Juan 5, 17: mi Padre siempre trabaja y yo también. Entonces necesitamos entender que Dios es trabajador
y Dios desea que nosotros trabajemos. Es más, en las cartas, Pablo dice en Primera de Tesalonicenses que el que no trabaje, que no coma. Y dice que todo hombre, todo que tiene su familia, debe de proveer para su casa, trabajar y esforzarse para proveer, porque si no provee, ha negado la fe y viene a ser peor que un incrédulo. En otras palabras, hay unos conceptos falsos que se han metido, se han disfrazado de religiosidad, pero son diabólicos, son incorrectos, son esclavizantes, porque esclavizan a la persona a que odie el trabajo, a que sea perezoso, a que no sea responsable y por ende a que viva en pobreza. Hay una teología que hay que cancelar y es la teología de la pobreza y de la miseria. Eso no es de Dios. Han equivocado, han confundido, han tergiversado la primera bienaventuranza que dijo Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y han creído que son los pobres económicos, los que no trabajan, los flojos, los que no. No. Jesús habla de los pobres en espíritu y la Nueva Traducción Viviente explica aquellos que realmente muestran que tienen necesidad de Dios. Entonces, un pobre en espíritu es aquel que dice: yo necesito, como estamos enseñándoles aquí, yo necesito de Dios para escoger bien. Yo necesito de su palabra para que me dé dirección. Yo necesito de su espíritu para nacer de nuevo. Yo necesito de Dios para ser acertado. ¿Cuántos somos pobres de espíritu? Todos. Pues todos los que sinceramente lo necesitamos y no podemos vivir sin Dios, somos verdaderos pobres de espíritu, los que realmente van a recibir el reino de Dios. Aquellos que no necesitan de Dios, aquellos que se mueven en sus propias fuerzas, en sus propias opiniones, bueno, ellos no necesitan, ellos no son pobres de espíritu. Pero no se refería a la pobreza económica. En la Biblia se habla del trabajo, se habla de las riquezas. Dice que la relación con Dios, la buena relación con Dios, trae riquezas que no traen tristeza con ellos. Entonces nosotros necesitamos cancelar toda mentira de que el trabajo es una maldición, el odio al trabajo, la falta de responsabilidad por producir, por crear. Eso no es de Dios. Dios quiere que nosotros seamos esforzados, valientes y trabajadores como es nuestro Padre y como fue Jesús. Por eso la carta de Colosenses, capítulo 3, versículo 23, dice: trabajen de buena gana en todo lo que hagan. No trabajen de buena gana solo para la iglesia. Trabajen de buena gana solo cuando van a hacer las cosas para Dios. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Una característica que debe identificar a un hijo de Dios, a un cristiano, es que trabaja de buena gana. Así que aplíquelo en su trabajo. Si su trabajo es cocinar, cocine de buena gana como para el Señor, no para la gente. Si su trabajo es hacer zapatos, hágalo como para el Señor. Señor, voy a hacer los mejores zapatos. Si su trabajo es servirle a la gente, hágalo como si se lo estuviera sirviendo a Dios, no a la gente. Entonces, si queremos prosperar, y vamos a prosperar porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, necesitamos romper esa esclavitud de que el trabajo es una maldición, yo no voy a trabajar. No, quítate esa mente de pobre, de miseria antibíblica. No es, estás interpretando mal el evangelio. Ese fue el evangelio de la liberación, de los cuales muchos se metieron a guerrilleros y se metieron a comunistas, odiando a los ricos. Eso no es, eso es una mala interpretación. Eso no es la verdad del evangelio. Es más, Jesús dice a los ricos: no solamente hagan riquezas aquí en la tierra. ¿A dónde hay que hacerla? En el cielo. O sea, mire el nivel de riqueza a donde nos quiere llevar el Señor. Los ricos de este mundo hacen riquezas aquí en la tierra. Se roban, se pierden, se frustran, se las malgastan. Pero Él dice: hagan riquezas en el cielo. ¿Cómo hacemos riquezas en el cielo? Dígame cómo hace riquezas en el cielo. ¿Cómo hace? Buenas obras, siendo generoso, dándole a los pobres, sembrando en el reino de Dios. Así es como hace riquezas en el cielo. ¿Cómo las vas a hacer? Señor, yo hago un traslado mental
al banco del cielo, vaya a hacer buenas obras. A eso se refería el Señor. El cuarto hábito es la esclavitud a las emociones descontroladas. Últimamente estamos viendo cómo se ha aumentado el índice de enfermedades mentales y emocionales. Gente con ansiedad, con sensaciones de pánicos, gente que las emociones parece que vinieran aumentadas. Y realmente esta es la obra del mismo mundo, y necesitamos nosotros identificar ese asunto. En Génesis 4, versículos 6 al 7, vemos la historia de Caín y Abel. Caín y Abel eran dos hermanos. Presentaron los dos una ofrenda a Dios. Pero la ofrenda de Abel fue una ofrenda agradable, fue una ofrenda bien hecha, y Dios la aceptó porque fue una ofrenda mejor que la de Caín. Caín se llenó de envidia, Caín se llenó de ira, se llenó de mocos, como dicen aquí, y se dejó afectar emocionalmente. Y entonces Dios le dice: ¿por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Estaba así, meditabundo, triste, aburrido, deprimido. Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Él tenía envidia. Vio que su hermano le ganó. Vio que su hermano trajo una mejor ofrenda. Hizo lo correcto. Y él se llenó de envidia, de rabia, de furia, de emociones negativas. Y entonces Dios le dice: ten cuidado. No te dejes controlar de esas decisiones, porque te van a llevar a tomar las peores decisiones. Te van a controlar y te van a llevar a ser un esclavo de las emociones. Hoy en día vemos un concepto nuevo de un psicólogo llamado Maslow. Él escribió un libro que se llama Inteligencia Emocional. Y todo el mundo: ¡wow! ¡Qué tema tan interesante! Maslow empezó a enseñar a identificar las emociones, a buscarle la raíz y a aprenderlas a canalizar o a que no lo controlen. Él descubrió el agua tibia. Eso no es un invento de él, está aquí hablado desde Génesis. Dios diciéndolo: no permitas que las emociones te controlen. No permitas que la envidia, que la ira, estás decaído, estás deprimido, no permitas que eso te controle. No permitas. El pecado está queriéndote controlar al acecho, ansioso por dominarte. No lo permitas, porque si lo permites vas a tomar las peores decisiones. Vas a usar tu libre albedrío para lo malo. Y sabes, muchas de las grandes desgracias que le ocurren al ser humano son el resultado de uno tomar decisiones controlado por las emociones. Hay gente que se quita la vida en una ira, en una rabia. Hay gente que le quita la vida a otro. Caín le quitó la vida a su hermano, lo asesinó. La envidia hizo que vamos a eliminar a este tipo. En vez de decir: oye, mi hermano hizo lo correcto, voy a aprender. O sea, puede que uno le dé rabiecita, que uno diga: ay, me ganó el otro. Eso no, las emociones llegan. El hecho es que no te controlen. El hecho es cómo las vas a manejar. Entonces, cuando te llega envidia, usted bendiga: bueno, Señor, me ganó. Correcto. Tuvo algo diferenciador. Hay que aprender del que va mejor. Tiene uno que tener humildad. Ver las cosas con otra perspectiva. No dejarse llevar por el enemigo a cometer las peores decisiones. Hay gente que hay pastores que tenía rabia. Hay pastores que estaba molesto. Estaba cariado. Es lo que dicen del cariado. Entonces nosotros necesitamos entender esta realidad. Maslow ahora habla de inteligencia emocional.
y nos parece chévere. Ay, inteligencia emocional, sí. Pero sabes, la Biblia nos da algo mejor que Maslow, porque nos da la capacidad de que nos arrodillemos delante de Dios y digamos: Señor, perdóname, tengo esta mala actitud, tengo esta rabia, tengo esta furia. Hay situaciones que vienen de la genética. Hay algunos lugares donde la gente es mal geniada, donde la gente es envidiosa. Hay familias que vienen arrastrando depresión. Hay gente que anda angustiada. Entonces hereda uno comportamientos que son más fuertes de lo normal, pero nada es más fuerte que el poder de Dios. Y es allí donde necesitamos identificarlo y orarlo. En Cristo somos libres y vamos a tomar las mejores decisiones. Efesios 4, 26, 27 dice: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitas que el enojo, que la furia, que la rabia te controle. No permitas que el sol se ponga mientras sigan enojados. Esto hace referencia a que hay gente que se queda con esa rabia. Bótala, entrégasela al Señor. O sea, no permitas que dure rabioso 2, 3, 4, 5 días. Hay gente que tiene una rabia de años y sigue con una rabia. Pero el problema de uno dejar que esa rabia lo controle es lo que dice el 27, versículo: porque el enojo le da lugar, le da permiso, le da cabida al diablo. Hay que tener mucho cuidado. Hay personas que con el enojo, con la ira, con esas sensaciones que alimenta y no las decide, no decide tomar una decisión, le da espacio a Satanás. Pasó con Caín. Aquí está hablando Efesios, el Nuevo Testamento. Uno escoge la rabia, no perdona, no decide perdonar. Satanás entra y dice: ay, papá, aquí yo te dirijo. Oh, él se monta encima de uno y dice: ay, aquí vamos a ver a dónde vamos a llevarte. No le demos cabida al diablo. No permitamos que el diablo nos agarre. Por eso la otra solución está en Gálatas 5, 22 al 23. Pídale al Espíritu Santo de Dios que lo gobierne, que usted pueda desarrollar el fruto del Espíritu Santo. La clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor. ¿Cuántos necesitan amor? Uno a veces dice: ay Señor, dame amor, porque la verdad mi amor es así, chiquito. Dame amor. Alegría. ¿Cuántos a veces dice: pastor, yo no sé por qué ando triste? Necesitamos la alegría, el gozo que viene del cielo. Paz. Señor, tengo una intranquilidad. Hay gente que el corazón es así: yo creo que va a pasar algo, pero no ha pasado nada. No, pero yo creo que va a pasar algo. Hay una intranquilidad. Pídale la paz. Dios mío, dame esa paz. Hay que meterse con el Espíritu Santo de rodillas, pedirle: Señor, yo necesito amor, alegría, paz, paciencia pero rápido. Paciencia. Señor, dame paciencia, pero ya. Dame paciencia, gentileza. Hay que ser gentil. Bondad, fidelidad. Señor, ayúdame a ser fiel en las buenas, en las malas. Humildad, control propio, son los frutos que da el Espíritu Santo. Lo quinto, la quinta esclavitud, quinto hábito, son 7. Ya vamos a salir. Téngame paciencia. Lo quinto, la esclavitud sexual. Estamos en Génesis, ahora pasamos a Génesis 6. Dice el versículo 2 de Génesis 6: entonces los hijos de Dios se fijaron en la belleza de las mujeres y tomaron como mujeres a todas las que quisieron. Aquí viene un mal hábito, y es esa codicia, ese deseo de tragar, de masticar más de lo que se puede tragar. A veces uno, al ver la belleza, la sensualidad, al ver cómo este mundo sobreestimula el sexo y lo vende como algo, como un producto. Hoy en día Satanás coge el sexo y lo vende como un producto, como: yo necesito satisfacción de donde sea.
y ve las mujeres lindas y dice, empezaron a coger las que quisieron. No fue una, ni fueron dos, fueron muchas. Y dice el versículo 5 y 6, cuando el Señor Dios vio el alcance de la maldad humana y que la gente solo pensaba en hacer lo malo, le dolió haberla creado y se llenó de mucho pesar. Dios creó el sexo y las relaciones de pareja para que permanezcamos unidos, fortalecidos, alimentados, apoyándonos mutuamente. Para eso se creó. Pero esa codicia y esa ambición desenfrenada, ese deseo de tenerlo todo sin compromiso, sin responsabilidad, lleva a que actuemos perversamente, a que seamos malos. Vea, por uno dejarse llevar en la inmoralidad sexual, se han destruido hogares, se han dañado personas. Y la inmoralidad sexual empieza a volverse insatisfecha. Sale uno de una insatisfacción para entrar en otra. Y entonces empiezan las perversiones sexuales. Y eso termina en la ruina. Dios no se agrada con ese tipo de comportamientos y de relaciones que son abusivas, que son egoístas, que no tienen compromiso. Dios quiere que nosotros tengamos relaciones sinceras, genuinas, estables. En Judas 7:1 nos habla de se le fue la cuerda al ser humano y se volvieron demasiado pervertidos. Y dice, asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. La solución es que debemos vivir en pureza, respetar el cuerpo y respetar el cuerpo ajeno. Por eso 1 de Tesalonicenses 4:3 dice, la voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y en honor. Dios nos llama a ese tipo de comportamientos. No permitas que las ataduras sexuales te destruyan, te arruinen la vida, te sometan. La sexta, esclavitud a los vicios. Uno conoce que hay vicios que son literalmente malos, la droga, el alcohol, pero a veces hay vicios de cosas que son buenas. La comida se convierte en un vicio, las redes, el celular se convierte en un vicio, a veces hasta los hobbies se convierten en un vicio. Hay gente que la vida fit la convierte en un vicio. Y es ahí donde necesitamos entender que no debemos hacernos esclavos de nada. Primera de Corintios 6:12 dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. O sea, hay cosas que son permitidas. O sea, no es que sea malo comer, no es que sea mala la gaseosa. Bueno, sí es mala, pero uno abusa. La comida en exceso es mala. La gente en el celular abusa, pierde tiempo, hay mucho ocio. Necesitamos nosotros no permitir que los vicios nos controlen y nos impidan vivir en plenitud. Por eso necesitamos vivir bajo el control del Espíritu Santo. Y lo séptimo y último es cerrar con el tema del miércoles. Yo los invito a que busquen en la plataforma de YouTube la prédica de este miércoles, que se titula Rompiendo las maldiciones generacionales, y habla de este tema, de las consecuencias o maldiciones del pecado. Éxodo 20, 5 al 6 habla de la idolatría. No te inclines ante ellos, ante los ídolos, ni les rinda culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Pero derramo mi amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman
y obedecen mis mandatos. Vea, usted no solamente tiene una responsabilidad con usted, sino con sus hijos y con sus futuras generaciones. Cuando uno decide cancelar todos estos hábitos que lo esclavizan, cuando uno decide cortar con las maldiciones que afectan mi presente, también ayuda a las generaciones futuras. Porque aquellos que rechazan al Señor y se esclavizan, no solamente se esclavizan ellos, esclavizan a sus futuras generaciones. Y les había hablado el miércoles que cuando habla de tercera y cuarta generación, está hablando de 30 ancestros directos. Hablábamos de 2 abuelos, de 4 bisabuelos, de 2 padres, de 4 abuelos, de 8 bisabuelos y de 16 tatarabuelos, que suma 30 ancestros directos que están afectando muchas veces nuestra generación con conductas equivocadas. Y hablábamos de los médicos, que los médicos cuando tú vas te preguntan: ¿usted tiene familiares con cáncer? ¿Usted tiene familiares con problemas de presión? ¿Usted tiene familiares? ¿Por qué? Porque eso se hereda. No podemos nosotros heredar a nuestras generaciones futuras esclavitud. Entonces, aquí les pido un poquito de paciencia y necesitamos nosotros entonces entender que las consecuencias de estos pecados traen enfermedad, pobreza, problemas mentales y emocionales, nos llevan a vivir una vida estéril y necesitamos entonces saber cuáles son las llaves que nos dan libertad. La primera llave es la oración de fe, recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. La segunda llave, una confesión diaria donde yo diga la identidad que tengo en Jesús. Somos perdonados, liberados, nacidos de nuevo en Cristo. La tercera libertad es confesar nuestros pecados. Aquellos pecados aquellos malos hábitos, confesarlos a Dios. Y la última llave, una oración de guerra espiritual. No me dejes caer en la tentación y líbrame del mal. Resistir al enemigo y cancelar toda maldición. Y empezar a generar nuevos hábitos. Yo les voy a pedir, para cerrar este tiempo en lo que es la administración, que usted se ponga de pie allí donde está y le pida al Señor que con esta enseñanza el Espíritu Santo le muestre cuáles son aquellas cosas que usted debe ser liberado. Y vamos a cerrar este tiempo celebrando la cena del Señor. Allí mientras usted está pensando, orando, pidiéndole al Espíritu Santo que le muestre cuáles son aquellas ataduras que usted debe ser liberado, yo le pido que usted reciba también los elementos del pan y el vino. Y luego al final hacemos una oración conjuntos y celebramos la cena del Señor.